Ana, como tantas otras, ha resultado por momentos una suerte de déjà vu de lo peor de nuestro pasado, de lo peor de la Argentina, por muchas cuestiones. El escenario, hay que decirlo, no es novedoso, es ya de por sí crítico. Los números de la pobreza, los números del desempleo, los muertos por la pandemia, el desplome de la economía, lo sabemos. Como si fuera poco, con todo esto que describo, hay quienes buscan sacar ventaja de Río Revuelto y deciden sobreexigir ese escenario y sobre todo ejercer presión, desgaste sobre las figuras de la alianza gobernante, porque como en todo hecho desgraciado, hay quienes están prestos a sacar ventaja. Esta mañana, en una cruzada increíble, reviven la figura, la causa del fiscal Nisman y por supuesto la tapa es tapa en el diario Clarín. Investigan los movimientos de 89 espías activos en la hora de la muerte de Nisman, asegura, y por supuesto que tiene ahí algún nexo con la expresidenta. Dicen que estos agentes respondían a un funcionario que era el de mayor confianza de Cristina Fernández. Una creatividad destacable para mantener en tapa a la actual vicepresidenta. Bueno, igual, a veces se termina, ¿no? Es un poco obvio también la creatividad. Podríamos, en todo caso, someterlo a juicio, pero ahí va. Y esta ocurrencia, esta información, contrasta con la ausencia de información todo este tiempo sobre las actividades de espionaje realizadas, llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri contra referentes de la oposición, también contra referentes de su propio espacio, ¿no? Periodistas, no se enteraron de todo esto. Y además, contra familiares de la tripulación del Ara San Juan. En estos casos hay pruebas sobradas, pero no alcanzan para tapa. En esta remake del pasado, citaron durante la semana en varias oportunidades algunos medios de comunicación como una fuente de consulta fiable a Domingo Cavallo. Domingo Cavallo parece como si nada, hablando del futuro de los argentinos y, por supuesto, dice qué habría que hacer en este momento y augura las peores catástrofes. Cavallo aparece como un analista probo con sus recetas ya aplicadas, ya sufridas. Las sufrimos todos en las recetas de Cavallo, o casi todos, ¿eh? Es el mismo tipo que se fue repudiado por los sectores populares, pero sí, casi todos, decía, porque el poder real seguramente le debe más de un favor. En los primeros meses de pandemia, lo mencionamos, recuerdo, pero lo traigo a la mesa ahora, un exabrupto de un productor rural que desnudó lo que se puede catalogar como una suerte de estrategia muy rudimentaria, pero que creen podría funcionar. ¿Qué decía ese productor en una de las juntadas, asambleas en la ruta? Hay que atacar ahora, que están con otros problemas, ¿sí? Con esta intención de debilitar al gobierno. La pandemia recién comenzaba y ellos se aventuraban a los primeros cortes de ruta. El manual del arte de la guerra campero, que ya tiene algunos postulados irrebatibles, les diría que hay material para un libro, ¿eh? Atacar en momentos de mayor debilidad, aunque en este caso lo que ellos ven como un eterno enemigo es un gobierno democrático, de corte popular, eso no hay que perderlo de vista. Entre los postulados seguramente tiene que figurar nunca colaborar con una causa común, o mejor dicho, establecer que las causas comunes nunca lo serán con sectores populares o con el pueblo, solo serán viables con sus pares o con cualquier otro sector golpista y por supuesto con referentes de los poderes concentrados que antes se juntaban a planear una dictadura y ahora tienen un espacio político y se aventuran justamente a las elecciones. Sin duda, el postulado más importante tendrá que ver con el bolsillo. Derramar lo menos posible de lo que se produce. Colaborar lo menos posible con el desarrollo del país. Negar cualquier discusión sobre los derechos de la tierra. Defender la acumulación inescrupulosa. Negar, obviamente, las consecuencias del uso de químicos que resulten dañinos para el medio ambiente y la vida. Un tema largamente invisibilizado, no solamente por el sector del agro, sino también por los gobiernos. Especular siempre con la producción. Es cierto que hay que analizar
la realidad de los productores, haciendo distinciones por su tamaño, por su ubicación geográfica. También es cierto que no todos opinan de la misma manera, pero el ala que se moviliza históricamente y que se siente representada por la mesa de enlace, por la sociedad rural, tiene desde siempre una matriz absolutamente mezquina y antidemocrática. El conflicto del año 2008 solamente los expuso. Los números de la pobreza calan hondo. No tienen que pasar desapercibidos. Tampoco deberían naturalizarse más allá de que hayan sido predecibles. Todos sabíamos que la pobreza iba a aumentar con la pandemia. La pobreza heredada del macrismo en gran parte, aumentada por el macrismo en gran parte, y ahora intensificada por esta pandemia. La pobreza es brutal. Los niños y niñas creciendo en la miseria, yendo a dormir con hambre, sin techo. Creo que es necesario a veces ser gráficos para que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, hay que serlo, ¿no? De esto se trata, de niños con hambre, sin techo, en muchos casos, viviendo en la miseria. Se trata de sufrimiento, se trata de inequidad. 40,9% de las personas en Argentina son pobres. Entre ellas hay un 10,5% que están dentro de la indigencia. En la infancia estos números son más cruentos. El 56,3% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años están bajo la línea de la pobreza. Y además de ser esto una postal desoladora del presente, es una pésima señal a futuro, donde estas desigualdades se proyectan. En este último informe, el INDEC marcó que la subida más abrupta de pobreza se dio en el sector en el rango etario de entre 15 y 29 años. Está 7 puntos arriba, un poquito más de 7 puntos arriba con respecto a la medición anterior. Es decir, los coletazos del neoliberalismo, que agravaron todos los indicadores de la Argentina, se suman a las consecuencias de una pandemia que también tiene este perfil. Creo que no hay que perderlo de vista, ¿no? La pandemia también tiene este perfil. Los sectores de poder concentrados son más poderosos aún y se resisten a colaborar en un panorama que muchos comparan con un escenario bélico. Y tiene a los jóvenes como principales víctimas las consecuencias del neoliberalismo y de la pandemia. Ante un enemigo común, esto todos lo comparan en el mundo como un escenario bélico, y ante un enemigo común uno supone que todos colaboran en pos de una defensa colectiva o del bien común. Bueno, esto no ocurre en la Argentina y la verdad a esta altura es imposible esperar que suceda. Desmenuzar los males de la pandemia quizás también sea importante. Es cierto que el virus es muy contagioso, es mortal en muchos casos. Nos obligó a modificar rutinas, a paralizar actividades, a replantear políticas sanitarias y sociales. Pero ojo, y por eso digo el perfil neoliberal, si se quiere, que fue adquiriendo la pandemia, porque el virus no es el que sube los precios de los alimentos y se queda con las ganancias. No es el virus el que especula con la miseria ajena. Tampoco es el virus el que impide en este momento un impuesto que pueda resultar paliativo para sectores que están sufriendo más que otros, ni tampoco el que especula guardando granos, por ejemplo, o intentando corridas cambiarias. El virus no busca desestabilizar o pone obstáculos a la realización de políticas paliativas. Ese es otro problema, esa es otra pandemia. Ojo que el coronavirus no se transforme en un gran chivo expiatorio donde depositemos todos los males de la Argentina, olvidando lo que nos pasó antes. Ojo, además, con que esos resultados no se transformen en bandera electoral para los desmemoriados. El gobierno del Frente de Todos no lidia con la pandemia. En este momento lidia con una oposición dispuesta a embarrar la cancha. Una Corte Suprema de Justicia que hace notar su peso. Vamos a ver qué determina con este último conflicto, con esta última tensión por el persalto de los jueces trasladados. Y lidia con poderes concentrados a los que parece en muchas oportunidades no puede enfrentarse. Y es claro, porque para hacerlo hay que tener cómo, hay que tener con qué, para evitar pasos en falsos, frustraciones, desgaste. Visto lo ocurrido con Vicentín, no es tan sencillo modificar los patrones de poder establecidos en nuestro país. Es una lectura posible ante el interrogante
que muchos nos hacemos de por qué con estos niveles de pobreza y este contexto social de crisis no se avanzó mucho antes y a paso firme con el aporte extraordinario a las fortunas, cuya condición de extraordinario y poco abarcativo, recordemos que son menos de 10.000 personas las que finalmente tributarían, bueno, ya desnuda ciertas concesiones. ¿O por qué se le debe dar incentivos como baja las retenciones al sector del agro para que deje de especular y liquide los granos? Pero no es seguro que estas tensiones y el escenario convulso expliquen tantas otras medidas en espera como la revisión de los cuadros de tarifas energéticas, que siguen siendo caras a pesar de los congelamientos. La revisión de las cadenas de formación de precios, principalmente en los alimentos básicos, que avanzan en punta con la suba de precios. La puesta en marcha de la ley de góndolas, tan esperada, entre otras tantas medidas que serían herramientas útiles para millones de argentinas y de argentinos que están en este momento sumidos en la pobreza. La inflación es un golpe directo al bolsillo. La inflación devora cualquier esfuerzo que haga el gobierno de poner un peso extra en el bolsillo de desempleados, de informales, beneficiarios de programas sociales, como puede ser el ATP, asignaciones, o en el bolsillo de cualquier laburante que hoy sale escandalizado del súper y que no necesita ningún incentivo para ir a trabajar todos los días. Ninguno, lo hace. Los esenciales lo están haciendo desde que comenzó la pandemia. Bueno, eso que está ocurriendo con los precios sigue modificando los hábitos de consumo porque el salario no alcanza. Les decía una encuesta que vi en la semana, dos, las resumo brevemente. Una hablaba del dólar. A nadie le importaba, gente, ciudadano de a pie, digamos, en la calle, laburante. Jamás se me ocurrió en estos últimos meses comprar un dólar porque no tengo capacidad de ahorro. Y en otra encuesta, donde le preguntaban sobre la inflación y los hábitos de consumo, y bueno, la verdad que es triste escuchar a una mujer, a una laburanta decir, mira, ¿sabés qué? Como carne cada 15 días, porque la verdad no me alcanza. Es un lujo hoy la carne. ¿Por qué en Argentina tiene que ser un lujo para una laburante, para una mamá, para un papá, poder poner un pedazo de queso, un pedazo de carne o un litro de leche sobre la mesa? Creo que eso tiene que tener una respuesta. Eso es doloroso y debería interpelarnos. Está bien que exporten, está bien que incentiven la exportación, pero alguna respuesta tiene que haber para los que hacen el mercado interno. Porque ponerle coto a la inflación es también ponerle o atender, no sé si ponerle coto, pero atender a la pobreza. Amerita todos los esfuerzos posibles y está claro que con programas que fijen techo para algunos productos o piso para algunos productos solamente no alcanza. El 17 de octubre va a haber una manifestación virtual. Se espera que se convierta esta fecha histórica del peronismo en una jornada de apoyo masiva al presidente Alberto Fernández. Claro, los sectores populares, los sectores que apoyaron al Frente de Todos y que apoyan al Frente de Todos, ven que no tienen muchas oportunidades de manifestar justamente ese respaldo. Bueno, ahora están buscando la manera de hacerla virtualmente. Y también buscan que Alberto Fernández presida el PJ, es decir, manifestaciones de respaldo, de apoyo, de sostén hacia el gobierno de adentro, internas y externas. Es deseable que a 10 meses del gobierno, en circunstancias absolutamente extraordinarias y con una operación constante de desgaste, el acto del 17, si se quiere, acto lo pongo entre comillas porque les digo que es absolutamente virtual, estas muestras de respaldo sirvan para renovar bríos, para renovar esperanza y sobre todo certezas de que otro país es posible, de que de verdad, como decíamos en campaña, es con todos y es con todas.